Lucas 24, del versículo 13 al 27. Dice la palabra de Dios. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día en que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Amén. Hagamos una breve oración. Padre bendito, tú eres digno de ser temido en gran manera. Tú eres quien guardas el pacto y la misericordia sobre todos aquellos que te aman y se acuerdan de tus mandamientos para ponerlos por obra. Es en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro precioso Dios y Salvador que nos acercamos a ti para suplicar tu asistencia, Señor. Rogamos que tu palabra sea predicada y que tu pueblo sea bendecido, Señor. Que tú prepares el corazón de tu pueblo para que pueda recibirla con un espíritu enseñable. Que Cristo sea magnificado en gran manera delante de tu pueblo en esta mañana. Promueve, Señor, la piedad en medio de tu pueblo y haz avanzar la causa del Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Back to the Future, o Regreso al Futuro, es una película estadounidense de ciencia ficción producida por Steven Spielberg y protagonizada por Michael Fox. Relata las aventuras de Marty McFly, un adolescente rebelde que vive con sus padres y viaja accidentalmente al pasado desde 1985, su época, a 1955, la época en que sus padres se conocieron. Finalmente, cambia los hechos específicos de la línea original de tiempo en el que sus padres se conocieron y se enamoraron, y para tal fin viaja en el tiempo usando un carro modificado para reunir a sus padres de nuevo, asegurando así su propia existencia y la de sus hermanos. Creo que a muchos de nosotros nos ha pasado como al protagonista de esta película con relación a esta porción del Evangelio de Lucas. Al escuchar las palabras del versículo 27 y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Hubiéramos querido disponer de alguna tecnología que nos permitiese viajar en el tiempo para escuchar de los mismos labios del Salvador esta extraordinaria enseñanza. La realidad es que sin importar cuánto vuele nuestra imaginación,
este deseo nos será negado. De este lado de la eternidad jamás sabremos de cuán excelente manera Jesús abrió las escrituras para que ardiera el corazón de estos discípulos. Pero hay algo que sí podemos hacer, y es excavar en la mina de oro de los 66 libros de la palabra de Dios para conocer mejor cuán glorioso es este Salvador que Dios nos ha dado. Y todo esto porque poder contemplar y admirar la gloria de Jesucristo es el fin supremo de la redención. Esto fue lo que dijo nuestro Señor en su oración sumo sacerdotal. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. Cristo sabe que hay una relación íntima e indisoluble entre contemplarle y amarle. Aquel que pueda obtener una visión más clara de la gloria de Jesucristo estará mejor preparado para amarle y servirle. ¿Nunca te has preguntado por qué hay tantas personas que asisten regularmente a las iglesias y sin embargo parecen que nunca crecen en la gracia? Esto ocurre porque nunca logran ver a Cristo en su hermosura y por ende no pueden amarle. Por otro lado, muchos creyentes verdaderos, no pueden alcanzar mayor vigor en su fe ni una esperanza más firme de su salvación por una visión defectuosa o tenue de la gloria que irradia en Cristo el Salvador. Esta es la razón principal por la que siempre es necesario este tema. Nuestro propósito con él es que podamos alcanzar una visión más nítida de la gloria que hay en nuestro Señor y que nuestros afectos sean ensanchados para que nuestras vidas puedan ser mejor puestas a su servicio. Y quiera Dios hablarnos en esta mañana de modo que cuando termine este sermón, nuestros corazones puedan arder como el de los discípulos de nuestro texto. Por tanto, en esta ocasión consideraremos que Cristo es glorioso de 4 formas en que lo presentan las Sagradas Escrituras. Glorioso por los títulos que recibe. Glorioso por los personajes bíblicos en que es prefigurado. Glorioso por los objetos por lo que es tipificado. Y glorioso por sus singularidades o particularidades especiales. Vale añadir que para la preparación de este sermón, como en ocasiones anteriores, nos hemos apoyado en las enseñanzas de nuestros hermanos del pasado. Habiendo dicho esto, pasemos a considerar nuestro primer encabezado. Cristo es glorioso por los títulos que recibe. El primer título que presentaremos es Cristo o el Mesías. Este es el título utilizado con mayor frecuencia para referirse a Jesús en las Escrituras. El término Cristo proviene de un vocablo griego usado para traducir la palabra hebrea Mesías. Cristo y Mesías significan el ungido. En tiempos bíblicos se ungía al rey, al sacerdote y al profeta. Vemos la unción de Aarón como sacerdote, la unción de Saúl y David como reyes y de Eliseo como profeta, entre otras. La designación destacaba el hecho de que Dios actuaba a través del elegido para la unción. Y en este sentido, Cristo fue elegido por su Padre en la eternidad como el autor de nuestra salvación. La Escritura lo menciona como el señalado entre 10,000. Las Escrituras nos enseñan que ninguno de los ungidos podía asumir los 3 oficios, pero Cristo sí, porque Él fue ungido en la eternidad con el propósito explícito de desempeñar estos 3 oficios en favor de su pueblo. El segundo título utilizado con mayor frecuencia para referirse a Jesús en el Nuevo Testamento es el título de Señor. Este título nos revela de manera suprema la gloria que reside en Jesús.
El término Señor es utilizado de tres maneras distintas en el Nuevo Testamento. La primera de ellas es una costumbre cordial y amable de dirigirse a alguien, la que usamos cuando anteponemos la palabra Señor al apellido de alguien. El segundo uso se refiere al dueño o señor de un esclavo. Y en este caso aplica a Jesús en un sentido figurativo. Él es nuestro Señor y nosotros sus esclavos por amor. En un sentido, toda la humanidad, mis hermanos, puede dividirse a grandes rasgos en dos bandos. Aquellos que están bajo el señorío y la esclavitud del pecado y aquellos que se encuentran o que nos encontramos bajo el señorío o la esclavitud de Cristo el Salvador por amor. Y el tercer uso es de carácter imperial. Se refiere a aquel señor que tiene la soberanía. Y esta es la forma en la que este título es usado con relación a Jesús. En el primer siglo, los emperadores romanos exigían un juramento de lealtad a sus súbditos, quienes debían confesar según la siguiente fórmula: César es el Señor. Los cristianos sufrieron el martirio por negarse a cumplir esta orden. En su lugar, proclamaban el primero de los credos cristianos: Jesús es el Señor. Este es el nombre que es sobre todo nombre, que le fue dado por el Padre, al que Pablo hace referencia en Filipenses 2:9. Y cuánta gloria se descubre en Jesús a través del título de Señor. El tercer y último título que presentaremos es uno de los más fascinantes que se le haya dado a Jesús, y es el Hijo del Hombre. Este título toma una importancia adicional cuando observamos que ocupa el primer lugar por amplio margen entre los títulos que Jesús usa para referirse a sí mismo. El Hijo del Hombre es por mucho la designación favorita de Jesús para sí mismo. La relevancia de este título es vista en la mención que hace Daniel en el Antiguo Testamento. En Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14 leemos en el relato de su visión cuando dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Este singular pasaje nos presenta al Hijo del Hombre como el juez supremo del universo. En los propios labios de Jesús, el título es una reivindicación de su autoridad divina. Jesús reivindicó, por ejemplo, que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados al sanar y salvar a un paralítico. Y que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, lo cual es una prerrogativa divina, o lo que es lo mismo, un derecho que solo le pertenece a Dios. De este modo vemos que estos tres títulos dados a Jesús, Mesías, Señor e Hijo del Hombre, nos revelan distintas facetas o lados de la gloria que reside en nuestro Salvador y que afectan tanto el tiempo como la eternidad. La pregunta es, ¿en qué nos afectan a nosotros? Cuando escuchas el título de Mesías o el ungido, ¿hay gratitud en tu corazón porque Dios lo ungió para la obra de la salvación y no nos dejó en nuestros pecados? Si es así, ¿cómo muestras tu gratitud de manera práctica? ¿Hay una disposición suave en ti para someterte voluntaria y gozosamente a su voluntad? ¿Puedes identificar las áreas de tu vida en las que estás sometido a Cristo y aquellas áreas en las que todavía experimentas rebeldía? Y cuando ves que el Hijo del Hombre
tiene poder para perdonar pecados, te sientes inclinado a acudir a Él con mayor disposición y frecuencia, habiendo visto tu propia necesidad de perdón y gracia. Porque de poco nos aprovecha que reconozcamos que estos títulos son admirables si no permitimos que transformen nuestra conducta. En segundo lugar, veamos la gloria de Cristo por los personajes en los que fue caracterizado. Cristo fue prefigurado por los personajes más encantadores de todas las escrituras. Nombraré a 3 de ellos. Moisés. Moisés prefiguró y caracterizó a Cristo de 4 formas en su belleza natural. En Éxodo capítulo 2, versículo 2, leemos que Moisés era un niño hermoso. Flavio Josefo, el historiador judío, dijo: Moisés era tan bello que atrajo los ojos de todos hacia él, y aquellos que le veían se quedaban asombrados de su belleza y se llenaban de ella con tanto deleite que ya no estaban dispuestos a mirar hacia otro lado. Y he aquí que de esta forma fue tipo de Cristo, en quien están todas las bellezas más relucientes para ser halladas. En los cantares de Salomón se hace alusión a Cristo cuando se nos dice que Él es todo codiciable. Moisés fue tipo de Cristo en cuanto a su educación. Fue criado en la corte real egipcia durante un tiempo, y la hija de Faraón puso una corona de oro sobre su cabeza. Pero dejando la corte, fue y habitó en la tierra de Madián, como registra Éxodo 2:15. Así también, Cristo dejó la corte real de los cielos para venir y vivir en este mundo. Moisés fue tipo de Cristo respecto a su oficio. Fue un profeta. En Deuteronomio 34:10 leemos: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová haya conocido cara a cara. Moisés conoció a Israel con la mente de Dios, le dio las dos tablas de la ley. Así también Cristo es un profeta. Él es quien revela a los pecadores los misterios de la salvación. Él es quien desenrolla el libro de los decretos de Dios, desata sus sellos y hace conocer la voluntad del Padre. ¿Eres tú como María, que anhelaba aprender a sus pies? Moisés fue tipo de Cristo en cuanto a sus nobles actos. Para su pueblo fue un libertador de la opresión de Egipto. Era un salvador temporal. Así también el nombre Jesús significa el Salvador, pues como dijo el ángel, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Moisés era un intercesor para Israel y alejó la ira de Dios que recaía sobre ellos, como quedó registrado en Números capítulo 14. De esta manera, Cristo es el abogado de los santos. En palabras del apóstol Pablo a los romanos, el que también intercede por nosotros. Pero a pesar de todo esto, Moisés se airó y golpeó la roca a la que debió hablar. En cambio, fue de esa roca de donde brotó en el desierto de nuestros pecados el agua viva de nuestra salvación. Pablo dice, y la roca era Cristo. Por tanto, con el autor a los hebreos podemos decir, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado este. Cristo también fue tipificado por David. David fue un rey. Así también Cristo está vestido con poder noble y real. Él es un rey para gobernar a los suyos. En Apocalipsis 15:3 se le menciona como el rey de los santos. Y no solo para dirigir a su pueblo, sino también, como David en sus días, para conquistar y someter a sus enemigos, para que quienes se le oponen sean puestos como estrados de sus pies. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Cristo es llamado, en esto prefiguraba a Cristo. Es él aquel de quien el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cristo también fue prefigurado por Salomón. El nombre Salomón significa pacífico. De igual modo, Cristo es llamado príncipe de paz.
Las huestes angelicales el día de su encarnación proclamaban en la tierra paz. Él fue quien vino a buscar lo que se había perdido, a reconciliar a la criatura caída con su creador y sellar así la paz con Dios. Pablo lo dice de manera muy clara a los colosenses, la paz mediante la sangre de su cruz. Además, Él es el dispensador de paz. ¿Te faltan fuerzas para correr la carrera cristiana? ¿Está tu conciencia cargada a causa de algún pecado? Pensar en qué deparará la providencia para ti en este año causa ansiedad. Se agolpan las preocupaciones y las ansiedades como una nube negra sobre tu cabeza. Acude a Él, pídele a Él paz, porque Él ha sido levantado como el dispensador de paz para su pueblo. Salomón caracterizó a Cristo por su gobierno. En segunda de Crónicas 9:22 leemos que el gobierno de Salomón fue el reinado más próspero de la tierra. El rey Salomón sobrepasó a todos los reyes de la tierra en riquezas. Así el reinado de Cristo es demasiado glorioso. Todos sus súbditos son hechos reyes y sacerdotes. Y reinarán con él, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pero el reinado de Salomón vio su final, mas el de Jesucristo, dice Lucas 1:33, no tendrá fin. Salomón caracterizó a Cristo en su sabiduría. En Segunda de Reyes 4:31 leemos que él era el más sabio de todos los demás hombres de la tierra en sus días. Así, Cristo recibió la unción de su Padre. Isaías anunció esto cuando dijo, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Pero a pesar de toda la sabiduría de Salomón, él también tuvo tiempos de necedad. Pero cuán superior a Salomón es Cristo. En él están escondidos, dice Pablo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De modo que ningún cristiano puede alegar ignorancia como excusa para no poder ver la gloria que hay en Cristo, pues la Escritura manda, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. En tercer lugar, veamos la gloria de Cristo por los objetos por los que Él fue tipificado. El primer objeto que presentaremos es el maná. El maná señala a Cristo. El maná es como Cristo en tres aspectos. La figura del maná era, he aquí una cosa menuda, redonda, nos dice Éxodo 16:14. Y el círculo es una figura de perfección, pues esto caracteriza a Cristo, en quien habita toda perfección. El maná era un alimento preparado para Israel de una manera extraordinaria. Era un alimento cocinado y decorado en el cielo. Dios mismo lo preparaba para entonces servirlo. Así Jesucristo es como el maná. Fue preparado y puesto aparte por su Padre para la bendita obra de redención. Me preparaste cuerpo. Leemos en Hebreos 10:5. Los rabinos judíos decían que el maná se adecuaba a todos los gustos. Todos los paladares eran satisfechos por el maná. Así Jesucristo se adecua a la condición y la situación de cada cristiano. Está lleno de poder para fortalecernos, de virtud para capacitarnos, de consuelo para confortarnos. Alimentemos nuestras almas con este bendito maná que es Cristo el Señor. Y en este punto cabe preguntar, ¿de qué estás alimentando tu alma, hijo de Dios? ¿Cuáles son los pensamientos predominantes de tu mente en esta etapa de tu vida? Sé que debemos atender nuestras responsabilidades durante la semana, pero se escapa tu mente cuando es legítimo para considerar a aquel que ama tu alma. Tú estás inmerso
en tus responsabilidades y obligaciones, pero ¿es Cristo el pensamiento predominante de tu alma? Porque debería serlo, debería serlo. El propiciatorio. El propiciatorio fue un emblema sagrado. Representaba la misericordia de Dios para con su pueblo. Desde allí el Señor dio palabras y respuestas de paz a los suyos. Y allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Registra Éxodo 25:22. Este propiciatorio fue tipo de Cristo, a través de quien la ira de Dios hacia nosotros es mitigada. El apóstol Juan dice que Él es la propiciación de nuestros pecados. Hermanos, ninguno de nosotros podríamos ni siquiera orar, ni tener la menor comunión con el Dios tres veces santo, si no fuera por este bendito propiciatorio que es Cristo Jesús. La propia palabra hebrea para propiciatorio significa cobertura, para mostrar que en Cristo los pecados de todos los creyentes están cubiertos. Cuán precioso debe ser este propiciatorio para nosotros. La serpiente de bronce. Esta serpiente se asemeja a Cristo de dos formas. Estaba hecha en forma de serpiente, pero no era una serpiente real. Así, Cristo estaba en semejanza de carne de pecado, pero no era un pecador. Y fue hecho pecado, pero no conoció pecado. Cristo era tan carente de pecado. Estaba tan desprovisto, tan vacío de pecado alguno como la serpiente de bronce carecía de la capacidad real para picar. En cambio, cuando el pueblo de Israel era mordido por las serpientes, cualquiera de ellos que fijara sus ojos en la serpiente de bronce era sanado. Así sucedió cuando el pecado picó el alma del hombre. Entonces Cristo, la serpiente de bronce, una vez vista por los ojos crédulos de la fe, nos sana de esa picadura de muerte. Si bien hizo el rey Ezequías al despedazar la serpiente de bronce para que Judá, ese Judá que se desvió, no la adorara, bien hacemos nosotros en dirigir toda nuestra adoración a aquel que era tipificado por ella, Cristo el Señor. Cristo también, el arca de Noé también fue tipo de Cristo. Cristo fue tipificado por el arca de Noé, la cual salvó a Noé y a su familia del diluvio. Del mismo modo, cuando la ira de Dios, como un diluvio, caiga sobre este mundo impío y caerá, Cristo será el arca en la cual los cristianos seremos guardados de la inundación. Mis hermanos, estas tipologías gloriosas del Salvador son tesoros que nos revelan su gloria. Habiendo visto todo esto, no podemos menos que preguntar, ¿no es el Señor infinitamente adorable? Todos estos no fueron sino objetos para ser sombras y prefigurar las existencias, las excelencias divinas de Cristo y hacerlo más encantador ante nuestros ojos. ¿Cumplen estos objetos el fin de hacer a Cristo más encantador ante tus ojos? Hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto que Cristo es glorioso por sus títulos, que Cristo es glorioso por los personajes que lo caracterizaron, que Cristo es glorioso por los objetos que lo tipificaron. Ahora consideremos la gloria que se deriva de sus singularidades. Cristo es glorioso por el hecho de ser Dios y hombre. Puede ser comparado de manera apropiada con la escalera de Jacob, la cual iba de la tierra al cielo. La naturaleza humana de Cristo, la cual fue la base de la escalera, se asentó sobre la tierra. Su naturaleza divina, la cual es la cima de la escalera, alcanzó el cielo. Dijo Calvino, Cristo es la escalera de Jacob por la que subimos a Dios el Padre. El hecho de que la divinidad esté en él lo hace necesariamente Dios,
Pero el hecho de que la divinidad haya sido encarnada en él lo hace necesariamente glorioso, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice un autor, en Cristo podemos contemplar y hemos de confesar toda la hermosura y belleza de los cielos y la tierra. La hermosura del cielo es Dios, la hermosura de la tierra es el hombre. La hermosura del cielo y la tierra juntamente es este Dios hombre. Él es la imagen misma de la gloria de Dios. El autor a los Hebreos dice que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El retrato y la imagen del rostro de Dios son vistos solamente en Jesucristo. La sabiduría, la santidad y la misericordia del Padre brillan de manera transparente en él. Así, su persona es gloriosa. Cristo es glorioso también por su disposición para salvar. Él es de una disposición amorosa y compasiva como ningún otro. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Se conoce de muchos reyes en la historia que han sido de carácter compasivo, que han separado días para escuchar las peticiones de los pobres. Pero Cristo lo supera a todos. Él se deleita en la misericordia. ¿Quién como nuestro Salvador para mostrar misericordia al arrepentido? Después de una enfermedad de 12 años y de haber perdido todo lo que tenía, aquella pobre alma recibió todo lo que necesitaba cuando escuchó, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Si tú has sido beneficiado con su misericordia, jamás podrás olvidar que es en extremo dulce. Y no solo se deleita en perdonar, sino que invita a los pecadores a acudir a él. Aquellos mismos que en tantas ocasiones le hemos ofendido reincidentemente. Incluso nos ruega para que seamos salvos. Segunda de Corintios 5:20. Cuán distinto de nosotros es Cristo en su disposición. Cuán duros somos para perdonar una ofensa. Cuán llenos estamos todavía de orgullo y cuán pronto solemos olvidar las muchas veces que Él nos ha perdonado a nosotros. Cuán distinto es Cristo de nosotros. Pero Él no es como nosotros. Él es glorioso. Si un alma se levanta y acude a Él, Cristo le da la bienvenida y le da y prepara banquete como el hijo, como el padre del hijo pródigo para ella. Pero si las almas rechazan los ofrecimientos de la gracia, Cristo se entristece. Contemplemos cuán encantador y afable es el temperamento de Cristo. Él se entristece como un juez que determina el veredicto, pero con lágrimas en sus ojos. En Lucas 19, 41 y 42 leemos referente a Jerusalén. Y cuando llegó a la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz. Este es el corazón de Cristo. Por eso, tú que me escuchas y aún caminas sin la cobertura de la justicia de Cristo en este mundo, no es una casualidad que Dios te haya permitido escuchar estas palabras en este día del Señor. Él te ha preservado hasta este día y te ha librado tantas veces de peligros que tú ignoras. Te ha permitido llegar a tu casa cada vez y lo ha hecho con el propósito, creo firmemente, de que tú puedas abrir los ojos si no le conoces y acudir a Él en arrepentimiento y fe. Él ha prometido que no echará a nadie fuera que acuda a Él. Dios lo levantó como un poderoso Salvador para dar a su pueblo arrepentimiento y perdón de pecados. Recordemos que ninguno de nosotros tiene los 5 próximos minutos comprados y que ninguno de nosotros y ningún alma va al infierno por un fin de semana. Acude a Cristo hoy. Cristo es glorioso también por sus sufrimientos. Es hermoso en sus padecimientos
cuando realizó la expiación por nosotros. Con cuánta gracia Cristo soportó sus sufrimientos, siendo abofeteado, escupido, lacerado, pero mucho más hermoso sobre la cruz, porque allí fue donde mostró el más grande amor para con nosotros. Agustín dijo, la cruz es el púlpito donde Cristo predicó su amor al mundo. Cuanto más Cristo soportó por nosotros, más amado debe ser para nosotros. Pero Cristo no solo padeció en su carne, sino que también padeció en su alma. Compareció ante la ira de Dios, lo cual jamás habría podido hacer siendo tan solo un hombre. Leemos en Éxodo 27 que el altar de madera fue cubierto con bronce para que el fuego del altar no consumiera la madera. Este altar era figura de Cristo. La naturaleza humana de Cristo, la cual sería la madera, fue cubierta con la naturaleza divina como la madera con el bronce. De lo contrario, el fuego de la ira de Dios lo habría consumido. Y todo esto que Cristo sufrió, lo hizo en lugar nuestro, dice Isaías. Nosotros comimos las uvas agrias y sus dientes llevaron la dentera. Lo rojizo de su sangre quitó el enrojecimiento de nuestras culpas. Cuán preciosas deben ser esas heridas para nosotros, pues ellas constituyen nuestro título a la gloria. La crucifixión de Cristo es nuestra coronación. Pero todo esto nos revela que Cristo es glorioso, pero además Él es glorioso en la consideración y estima de sus santos. Es admirado en todos los que creyeron, dice Primera de Tesalonicenses 1:10. Es glorioso en la estima de los ángeles, pues ellos le adoran. Adórenle todos los ángeles de Dios, dice Hebreos 1:6. Y por si fuera poco, Cristo es glorioso para Dios, su Padre. Dios es complacido infinitamente en él. Cristo es llamado la rosa de Charón. Y cuánto se deleita Dios en oler esta rosa. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Seguramente que si hay en Cristo la suficiente hermosura como para deleitar el corazón del Padre, bien puede ser suficiente para deleitar también tu corazón. La pregunta en esta mañana ¿es tu corazón deleitado por la gloria de este Salvador? ¿Qué aplicaciones podemos derivar de todo lo antes dicho? Si Cristo es tan infinitamente glorioso, no descansemos hasta ser hallados en Él, porque de nada nos aprovecha que podamos ver que Él es todo codiciable si no podemos también decir, como la amada del Cantar de los Cantares, mi amado es mío. El fundamento de la salvación es la unión con Cristo. Evita a toda costa ser uno de esos tantos cristianos profesantes que no tienen nada de Cristo en ellos. Trabaja para ser constituido uno con Cristo, para tenerlo no solo en tu Biblia, sino también en tu corazón. Si Cristo, como hemos visto, es tan glorioso, entonces enamórate más de Cristo. Y al igual que la esposa de los Cantares, enférmate de amor por Cristo. Pero no te contentes con amarlo como lo hacen los hipócritas, con un amor infructífero, porque este es el más diabólico, el tipo más diabólico de odio. Thomas Watson dijo, la fe trata con asuntos invisibles, pero Dios aborrece el amor que es invisible. Por tanto, demuestra tu amor por su fuerza y por sus efectos. ¿Cómo demostrar nuestro amor por su fuerza? Ámalo más que a tus relaciones. El que ama a madre o a padre más que a mí, no es digno de mí. Es más, nuestro amor por las relaciones interpersonales debería lucir como aborrecimiento en comparación con nuestro amor por Cristo. Él debe pesar mucho más que nuestras relaciones en la balanza de nuestros afectos. Ama a Cristo que tus posesiones. Las riquezas no aprovecharán en el día de la ira. Proverbios 11:4. Las riquezas no son un seguro de vida para protegernos de la ira de Dios. Pero cuán glorioso es Cristo,
que puede protegernos de la ira de Dios. Así que ámalo más que a todas estas cosas perecederas. La búsqueda de Cristo es mejor que las vendimias de este mundo. Aquel que pierda todo por Cristo ha de encontrarlo todo en Él. Ama a Cristo más que a tu propia vida y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, dice Apocalipsis 12:11. Leemos sobre los santos en Apocalipsis que ellos llevaron sus sufrimientos como insignias de su amor. Si alguno viene a mí y no aborrece aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Demuestra tu amor por sus efectos. Quien ama verdaderamente a Cristo desea estar mucho en su presencia. Ama las ordenanzas de la casa de Dios. Estas son para él como un banquete. Haz de la predicación de la palabra, de las oraciones y de los sacramentos el alimento y el sustento de tu alma. Donde hay amor por Cristo, hay compañerismo. Si amamos a Cristo, deberíamos afligirnos por aquellas cosas que le afligen. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, dice el salmista. Deberíamos afligirnos al ver la verdad siendo adulterada todos los días en todo lugar. Los herejes aumentando y a multitudes incontables de camino al infierno. Decidámonos a trabajar para cumplir lo que falta de los sufrimientos de Cristo. Aquel que tiene amor por Cristo no agasajará ni hospedará ningún amante o pecado. ¿Qué más ya tendré con los ídolos? Basta todo el tiempo pasado para pecar. Y aquel que está desposado con Cristo cambia de parecer. Su criterio cambia. Aquellos pecados que antes miraba como amantes, ahora los ve como tristezas pasadas. Aquel que ama a Cristo puede mirar la tentación a la cara y volverle las espaldas. Cuando el pecado, como la vara de mercurio con una serpiente enrollada en ella, pretende enrollarse sutilmente en tu alma, aquel que ama a Cristo no se atreve a darle alojamiento. Dirá, todas las habitaciones han sido llenadas por Cristo y no hay mejor invitado que pueda venir, porque Él es todo codiciable. Si Cristo es glorioso como es, entonces nosotros que profesamos a Cristo, trabajemos para que otros puedan apreciar su hermosura y hagámoslo de la siguiente manera. Vayamos elogiándolo y contándole a otros de la belleza para que ellos también puedan admirarle. Agustín dijo, un corazón que ama pone a otro corazón en llamas. Así, la esposa del Cantar de los Cantares se esfuerza por describir a su amado. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Cuéntales a otros que Cristo, tu amado, es la joya más preciosa de la vidriera de los cielos. Y finalmente, haz que Cristo sea codiciable a la vista de otros, adornando tu vida en conformidad al Evangelio y andando como es digno de Él. Cristo se muestra hermoso en la vida santa de su pueblo. Recuerda que tus palabras pueden predicar por media hora, pero tu testimonio lo hará por toda la semana. El Señor nos ayude y nos dé una visión renovada de su gloria para que podamos amarlo y servirlo como Él es digno. Terminemos en oración. Padre bendito, cuán gran Salvador tú nos has dado. Señor, todavía estamos en las orillas de las posibilidades de la gracia. Hay tanta hermosura, gloria, majestad en este Salvador. Un día lo veremos cara a cara, Señor. Y cuando le veamos cara a cara, todo habrá valido la pena. Todo sufrimiento, todo cansancio, toda aflicción habrá valido la pena. Pero te rogamos, Señor, que mientras estamos aquí, mientras todavía nuestra visión de su gloria es borrosa y tenue, ayúdanos, Señor, y danos una visión renovada de la gloria que reside en este Salvador. De manera que nuestros afectos sean ensanchados, de manera que nuestra voluntad sea movida a la obediencia, de manera que podamos vivir a la luz de la eternidad. Señor, sella nuestros ojos con la eternidad. Bendice, Señor,
a esta amada iglesia de Fort Pierce. Te damos gracias por ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.